Bienvenidos al Noticiero Constitucional. Empezamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional TV. Les saluda Milagros Morales y a continuación presentamos los titulares de esta edición. Ordenan a ONP otorgar pensión a anciana de 83 años. Reconocen derechos pensionarios a cesante de E-Salud. Salas primera y segunda sesionaron en audiencias públicas. Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia realizan seminario internacional. Centro de Estudios Constitucionales desarrolla eventos sobre la justicia constitucional de Guatemala. Magistrado Pedro Hernández presentó libros sobre el control del poder en el Estado constitucional. Magistrado Gustavo Gutiérrez dictó conferencia en Ica. Magistrados del Tribunal Constitucional reciben visita de comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ordenó a la Oficina de Normalización Previsional que otorgue una pensión de jubilación proporcional especial a anciana de 83 años. A continuación, los detalles. En vísperas del Día de la Madre, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo de una anciana de 83 años y ordenó a la Oficina de Normalización Previsional se le otorgue una pensión de jubilación proporcional especial con el pago de los devengados correspondientes. En la sentencia, expediente número 2884-2023-PA/TC, se señala que la demandante Isabel Castillo Marsal dijo que la ONP se mostró renuente a calificar y valorar los certificados de trabajo que presentó de sus ex empleadores, por lo que le denegó la pensión de jubilación solicitada, al acreditar solo 9 años y 3 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones a la fecha de su cese laboral, el 31 de enero de 1989. Este tribunal, en el fundamento 26 de la sentencia del expediente número 4762-2007-PA/TC, así como en su resolución de aclaración, ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. En ese sentido, con la finalidad de acreditar aportaciones adicionales de la demandante al Sistema Nacional de Pensiones, se revisaron los documentos que presentó y que certifican que trabajó para empleador Pedro José Hacha, Compañía Magusa, Mueblería Unión Zacarías Nicho, Comercial Sanicha, SCRL, Representaciones Electrohogar S.A., Compañía de Cobranzas Guacho, SCRL, Comercial Alberto de Aldo Joni Nicho Manrique, Rapid Credit, SCRL, Guacho, y se acreditó 8 años, 10 meses y 17 días de aportaciones adicionales al Sistema Nacional de Pensiones, los cuales, sumados a los 9 años y 3 meses de aportes reconocidos por la Administración, hacen un total de 18 años, 1 mes y 17 días de aportes. Por consiguiente, la demandante cuenta con 18 años de aportaciones y tiene más de 65 años de edad en la actualidad, por lo que cumple los requisitos para acceder a una pensión de jubilación proporcional especial en el Sistema Nacional de Pensiones, de acuerdo a la Ley número 31.301 y su reglamento, el Decreto Supremo número 282-2021-EF. La Sala Segunda la conforman los magistrados Gustavo Gutiérrez Tigse, presidente, Helder Domínguez Aro y César Ochoa Cardich. La Sala Primera del Tribunal Constitucional reconoció los derechos pensionarios a una cesante de E-Salud. Les tenemos la nota. La Sala Primera del Tribunal Constitucional, por mayoría, declaró el derecho a la pensión en la escala salarial solicitada por una demandante, al no obtener respuesta de la entidad demandada, a pesar de haberse realizado el apercibimiento de tener por ciertos los hechos alegados en la demanda, si no entregaba la documentación solicitada, a fin de cotejar los documentos presentados por la demandante con los de la emplazada. Los requerimientos de la Sala se realizaron desde septiembre del 2022 a febrero del 2023. Así lo estableció la sentencia recaída en el expediente número 434-2022-PA/TC, demanda de amparo interpuesto por Doris Lita Fernández de Núñez, quien hasta el año de 1987 se desempeñaba en el cargo y nivel de técnico en laboratorio 2, nivel de carrera 12 en la Dirección Regional de Salud de Arequipa, Hospital de Apoyo de Mollendo, pero al ser transferida al Instituto Peruano de Seguridad Social, Hospital Integrado de Mollendo, fue cesada en enero de 1991, en una línea de carrera
T-43-5, técnico no diplomado que no era el que le correspondía, conforme al Decreto Ley 18.160, que establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos en dependencias del sector público. La mayoría estableció que, en consideración del apercibimiento y la necesidad de que se tome en cuenta que cuando ciertos medios probatorios solo se encuentran en poder de una de las partes y que su no entrega puede generar perjuicio directo de quien lo reclama, fue necesario aplicar ese criterio al caso concreto. De este modo, asumió como ciertos los hechos que planteó la demandante y estimó como legítima la demanda interpuesta por Doris Fernández de Núñez. La Sala Primera y Segunda sesionaron en audiencias públicas el lunes 6 y martes 7 de mayo y dejaron al voto un total de 123 causas de diversas jurisdicciones del país. Conozcamos los procesos vistos. La Sala Primera sesionó en audiencia pública el lunes 6 de mayo y dejó al voto 60 causas procedentes de varias jurisdicciones del país. La primera causa en verse fue la demanda de amparo, expediente número 5255-2022-PA/TC, presentada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, contra la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. La Sala Primera, integrada por los magistrados Luz Pacheco Serga, presidenta, Manuel Monteagudo Valdés y Pedro Hernández Chávez, dejó al voto 34 procesos de amparo, 7 de habeas corpus, 12 procesos de cumplimiento y 7 de habeas data, provenientes de varias localidades del país. El martes 7 de mayo sesionó la Sala Segunda y luego de escuchar los informes orales dejó al voto 41 procesos de amparo, 21 procesos de habeas corpus y un proceso de habeas data. La Sala Segunda está conformada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, presidente, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich. Ambas audiencias se realizaron en la sede de San Isidro de la avenida Arequipa 2720 y fueron transmitidas por la página web institucional y redes sociales de la institución. El Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia realizaron el Seminario Internacional Constitución Política, Democracia y Valores Institucionales. En el evento expusieron los magistrados Luz Pacheco y Helder Domínguez. Vamos con la nota. Con el fin de fortalecer la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizaron el Seminario Internacional Constitución Política, Democracia y Valores Institucionales y participaron como expositores los magistrados Luz Pacheco Serga y Helder Domínguez Haro. La primera en exponer fue la presidenta en funciones del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, quien habló sobre el respeto a la dignidad humana, fundamento de la legitimidad democrática. La magistrada sostuvo que es fundamental precisar en qué consiste la dignidad humana, porque se acude a ella para defender tanto el derecho a la vida como para recurrir al aborto o a la eutanasia. Afirmó que cumple 4 funciones en el orden jurídico. El primero, fundamentar el orden jurídico. Segundo, orientar su interpretación. Tercero, servir como base a la labor integradora en casos de lagunas. Y finalmente, para delimitar si el ejercicio de un derecho es constitucional o no. La Constitución, en su artículo primero, establece que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, indicó. Agregó que el segundo artículo reconoce como primer derecho el de la vida e incluye al concebido como sujeto de derecho para todo lo que le favorezca. Seguidamente, reconoce el derecho a la igual dignidad, que equivale a no ser discriminado por razón alguna. Hemos escuchado cómo todos reconocen, imagino que ustedes también, que en nuestro país el Tribunal Constitucional tiene la última palabra respecto a cómo hay que interpretar los derechos. Y muchas veces entra en juego este concepto de dignidad. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales normalmente son enunciados abiertos, ¿sí? Derecho al amor, o el derecho a la vida, la integridad moral. Por su parte, el magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales, Helder Domínguez Haro, señaló que el rol del Tribunal Constitucional está prescrito en la Constitución, donde los valores y principios tienen como marco a la democracia de tipo constitucional. Detalló que producto del proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico peruano, antes de interpretar cualquier disciplina del derecho, ésta tiene que pasar por la puerta de la Constitución.
Señaló que los valores superiores desarrollados por la Constitución han sido constitucionalizados, vale decir, están distribuidos en los 6 títulos que tiene la Constitución y su interpretación debe ser en función a la unidad de la Constitución. El primer título, de la persona y de la sociedad. El segundo, el Estado y la Nación. El tercer título, el régimen económico. El cuarto título, la estructura del Estado. El quinto título, de las garantías constitucionales. Y el sexto título, sobre la reforma de la Constitución, destacándose los valores y principios de la dignidad, la libertad, la justicia, entre otros, los mismos que se desenvuelven dentro de un espacio o marco que es la democracia constitucional. Entonces, este pensamiento del derecho racional, del derecho natural racional, ha sido plasmado en el artículo primero, primer valor, la dignidad del ser humano. Otro de los grandes valores es la libertad, la justicia, según nuestra Constitución. En la libertad, por supuesto, ese atributo, esa potestad que tenemos nosotros de poder libremente desarrollarnos y ejercer todos nuestros derechos. Pero ojo, esta libertad no es absoluta. En consecuencia, los derechos no son absolutos, están previamente limitados. ¿Por qué? Porque si no se originaría un libre albedrío, haríamos todo lo que quisiéramos. Entonces, estos límites explícitos o implícitos están señalados en nuestra Constitución. El Tribunal Constitucional desarrolló el Seminario Internacional sobre la Justicia Constitucional en Guatemala, con la presencia de magistrados. A continuación, los detalles. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leila Susana Lemus Arriaga, fueron los expositores en el Seminario Internacional El Sistema de Justicia Constitucional de Guatemala, organizada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. En la conferencia, dirigida a los asesores jurisdiccionales y personal del TC, el magistrado Pérez Aguilera realizó una reseña del sistema constitucional guatemalteco, así como las prácticas implementadas en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para garantizar el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Destacó que la Corte tiene como uno de los principios fundamentales la supremacía constitucional, lo cual implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución, que es vinculante para todos los gobernantes y gobernados para efectos de lograr la existencia y convivencia pacífica y sobre todo la consolidación del Estado constitucional de derecho. Por su parte, la magistrada Lemus Arriaga señaló que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tiene una facultad o atribución consultiva donde los 3 poderes del Estado, es decir, tanto el presidente, los ministros, como el organismo judicial y el organismo legislativo, pueden someter a consulta de la Corte la interpretación constitucional, pero esa opinión no se considera vinculante sino como una guía. Agregó que la Corte como tribunal de apelación conoce los amparos contra el presidente de la República, el Congreso y el Pleno de la Corte Suprema. El certamen académico contó con la presencia de la presidenta en funciones del TC, magistrada Luz Pacheco Serga, así como los magistrados César Ochoa Cardich y Helder Domínguez Haro, quien se desempeña también como director general del SEC. La magistrada Pacheco Serga agradeció la participación de los magistrados guatemaltecos en este intercambio de experiencias. En tanto, el magistrado Helder Domínguez destacó, entre otros temas, las explicaciones sobre la organización del despacho y el trabajo con los asesores, al igual que la opción consultiva que tiene la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. El magistrado Pedro Hernández presentó su libro El control del poder en el Estado constitucional, fundamentos para una teoría integral del control constitucional. Les tenemos la nota. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional realizó el conversatorio y presentación del libro El control del poder en el Estado constitucional, fundamentos para una teoría integral del control constitucional, escrito por el magistrado Pedro Hernández Chávez. El acto académico se desarrolló en la sala de audiencias del TC en San Isidro y contó con la participación de la presidenta en funciones, magistrada Luz Pacheco Serga, quien dio las palabras de bienvenida y dijo que este libro confirma que el concurso para ser magistrado del Tribunal Constitucional ha sido muy bien llevado y nos ha permitido contar con un magistrado que reúne muchas competencias, tanto en lo personal, profesional y en lo académico. Además del magistrado Hernández Chávez, participaron los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe y Helder Domínguez Haro, al igual que el expresidente del TC, Ernesto Blume Fortini, y la especialista en Derecho Constitucional Lourdes Flores Nano.
El magistrado Hernández Chávez sostuvo que esta obra formó parte de su tema de tesis y como tal intenta abrir un camino de discusión respecto de un tema que nos ha traído muchos problemas como país. Detalló que así como es malo politizar nuestros juicios, es pésimo judicializarlos y ese es tal vez la mayor ambición de esta obra. Por su parte, el magistrado Gutiérrez Tixe dijo que el libro estudia el control político de la teoría del poder y contribuye en la búsqueda de equilibrios en el modelo constitucional. Aseveró que la Constitución es un documento jurídico político, por lo que van a existir siempre razones políticas que debe tener controles políticos y no estar sujetos a un pronunciamiento judicial. Mientras que el magistrado Helder Domínguez señaló que el TC propicia un debate democrático participativo con personas que piensan igual y con personas que discrepan, y ese es el sentido de este libro, que origina una opinión pero respetuosamente desarrolla posiciones contrarias dentro de un diálogo democrático y desde la perspectiva constitucional y política. El magistrado Gustavo Gutiérrez dictó una conferencia sobre la reforma constitucional en la Corte Superior de Justicia de Ica. Tenemos la nota. El magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Tixe ofreció una conferencia magistral sobre la reforma constitucional en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Ica. Durante su exposición, explicó sobre la problemática de los poderes y órganos del Estado, así como la necesidad de realizar cambios sustantivos para que funcionen adecuadamente en la ejecución del programa constitucional centrado en la plena vigencia de los derechos fundamentales. Gutiérrez Tixe no solo disertó sobre este importante tema, sino que pudo conversar con estudiantes universitarios que asistieron al evento académico. El magistrado expresó su agradecimiento a la jueza superior titular Mariluz del Carpio Muñoz, jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Ica, por la invitación a esta conferencia. El evento se realizó el viernes 3 de mayo y participó como panelista la jueza superior titular Jacqueline Chauca Peñalosa, presidenta de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Las palabras de bienvenida fueron dadas por el juez superior titular Eulogio Cáceres Monzón, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ica. Magistrados del Tribunal Constitucional recibieron la visita protocolar de comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Bernal Pulido. Enseguida los detalles. Magistrados del Tribunal Constitucional recibieron la visita protocolar del doctor Carlos Bernal Pulido, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. En la reunión participaron la presidenta en funciones, magistrada Luz Pacheco Serga, y los magistrados Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdés, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Durante la cita, los magistrados intercambiaron puntos de vista y experiencias sobre el funcionamiento de las Cortes Constitucionales, la emisión de sentencias en defensa de los derechos fundamentales, en especial aquellas que están referidas a la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales y su relación con las políticas públicas. Asimismo, abordaron los temas que tienen mayor incidencia en América Latina en la tutela de derechos, así como el trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio y que si desean estar al tanto de las acciones del Tribunal Constitucional, pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. Muchas gracias por vernos.